Bienvenidos una vez más al curso propedéutico para ingeniería. El tema en esta ocasión son los productos notables. Entenderemos por productos notables ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin tener que verificar la multiplicación. Una vez que identifiquen estos productos, pueden pasar a escribir directamente el resultado, ya que están sometidos a reglas fijas que aplican para todos los casos particulares. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que es el producto de un binomio con término común. De manera general, para el producto de dos binomios con un término común, tenemos la siguiente interpretación geométrica. Este producto representa el área del rectángulo cuyos lados son x más a y x más b. Entonces, si hacemos un pequeño desglose de las áreas que se están formando en este rectángulo, tenemos primero el área del cuadrado cuyos lados son x. Luego tenemos el área del rectángulo cuyo lado es b y el otro es x, que sería b por x. Tenemos el área del rectángulo cuyo lado es a y cuyo lado es x, que sería ax. Y tenemos el área del rectángulo cuyo lado es a y cuyo lado es b, que el área sería el producto. De tal manera que el área de todo este rectángulo, que es el producto de x más a por x más b, está definido como x cuadrada más ax más bx más ab, que es lo que tenemos aquí. Pero ax y bx pueden sumarse, de tal manera que el producto notable se expresa como el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes que multiplican al término común más el producto de los términos no comunes. Y esa expresión que tenemos aquí es a lo que denominamos el producto notable, es decir, a partir de la identificación del producto de dos binomios con un término común, podemos pasar directamente al resultado porque siempre están sometidos a la misma regla fija. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Desde el punto de vista algebraico tenemos lo siguiente. X más a por x más b tendremos que aplicar lo que es la propiedad distributiva, que sería x que multiplica al primer término y luego al segundo, y luego a que multiplica al primer término y luego al segundo. De manera que tenemos x cuadrada más bx más ax más ab. Se reducen los términos semejantes, en este caso ocurre lo mismo que se había mencionado anteriormente. Bx más ax son términos comunes, se pueden sumar los coeficientes, de tal manera que el producto notable también desde el punto de vista algebraico es x cuadrada más a más b por x más ab. Como les decía, no es necesario comprobar esta multiplicación, por eso es que es el producto notable, se puede ir directamente al resultado sin verificarlo. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Tenemos dos problemas aquí sencillos. Como vemos aquí, ambos tienen un término común, que es x, y aquí también es x. Los términos no comunes pues son, en este caso, las constantes 3 y 5 menos 5 y 2. Siguiendo el producto notable para el primero, sería el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes que multiplican el término común más el producto de los términos no comunes, cuyo resultado final sería x cuadrada más 8x más 15. Y así de sencillo se resuelve un producto de un binomio con un término común. Ahora, para el caso 2, sería de la misma forma el cuadrado del término común más la suma de los términos no comunes, que en este caso tienen signos diferentes, realmente es una resta, más el producto de los términos no comunes. De tal forma que el menos 5, el número es más grande que el 2, por lo tanto el resultado queda negativo, 5 menos 2 sería menos 3. Entonces x cuadrada menos 3x y luego más por menos es menos, 5 por 2 pues es menos 10. Es decir, las reglas de la suma y del producto siguen aplicando dentro del producto notable. Simplemente lo que se hace con el producto notable es poder pasar directamente a un resultado sin tener que hacer la multiplicación. Ahora bien, de manera general, producto de dos binomios cualesquiera, es decir, no necesariamente teniendo un término en común, pues sería un producto de la forma ax más b que multiplica a otro que tiene la forma cx más d. Aplicando la propiedad distributiva, el término del primer binomio multiplica a ambos términos del segundo, y luego el segundo término del primer binomio multiplica a ambos términos del segundo. Realizando las multiplicaciones tenemos que es a por c x cuadrada más a por dx más b por c x más
b por d. De tal forma que otra vez agrupando los términos semejantes tenemos que sería a por c x cuadrada más la suma de los productos a por d más b por c que multiplican a x más b por d. Aplicándolo a un ejercicio sencillo tenemos 2x más 3 que multiplica a 4x menos 1. Entonces tenemos lo siguiente. Primero se multiplican los coeficientes de los términos de las x, que sería 2 por 4, x cuadrada, más la suma de los productos de los coeficientes del primero por el último, que sería 2 por menos 1, y del segundo por el tercero, que es 3 por 4, que multiplica a x más el producto de los términos independientes, que en este caso sería 3 por menos 1. 2 por 4 pues es 8x cuadrada, luego tenemos 2 por menos 1 es menos 2, más 3 por 4 12, menos 2 más 12, es mayor el 12, queda positivo, es 10x, y luego 3 por menos 1 es menos 3. Bien, de esta manera terminamos lo que es el producto de dos binomios, tanto con el término común como dos binomios cualesquiera, de la forma descrita anteriormente. Ahora continuamos con lo que es el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio está definido como el producto de dos veces un mismo binomio y tiene la siguiente interpretación geométrica. Representa el área del cuadrado cuyo lado es A aumentado en B unidades. Es decir, ambos lados, como son cuadrados, pues es el mismo, tiene A unidades y se está aumentando en B unidades. Entonces el área resultante es el binomio elevado al cuadrado. Nuevamente, si descomponemos todas las figuras que se están formando, pues tenemos un cuadrado que tiene por lados A, entonces el área es A cuadrada. Tenemos un rectángulo que tiene el lado B y el otro lado es A, el área es A por B. Tenemos otro que tiene de lado B y el otro lado A, es A por B. Y tenemos un cuadrado que tiene de lados B, entonces es el área B cuadrada. Sumando las áreas tendríamos A cuadrada más AB más AB más B cuadrada. Aquí estos términos son semejantes, se pueden sumar, coeficiente 1 y 1. Entonces el resultado es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y este es el producto notable para un binomio elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver por la regla básica de obtención, que de hecho se las acabo de mencionar, pero vamos a verlo de manera formal. El desarrollo del cuadrado de un binomio es el siguiente. Es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí es importante señalar que esta definición está de acuerdo a la interpretación geométrica que vimos anteriormente. Sin embargo, el desarrollo generalizado se puede ver de la siguiente manera, tanto para suma o para resta. Es decir, si nosotros tuviéramos una resta, recuerden que las restas algebraicas las podemos ver como las sumas de un elemento por el inverso aditivo del otro. De tal manera que si sustituimos ese valor de menos b en la expresión anterior, pues el segundo término que pueden apreciar aquí queda negativo cuando esto es negativo. Se puede generalizar de forma que un binomio, ya sea tanto de suma como resta, a más menos b elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, donde este más menos lo define el binomio que está siendo elevado al cuadrado. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos x más 2 elevado al cuadrado, cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, cuyo resultado es x cuadrada más 4x más 4. Luego tenemos x menos 1 elevado al cuadrado, cuadrado del primer término, menos, recuerden que el signo que tenga el binomio es el mismo signo que va a tener el segundo término, véanlo aquí también, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por x por 1, más el cuadrado del segundo término. De manera que el resultado es el siguiente, x cuadrado menos 2x más 1.
Finalmente tenemos aquí un tercer binomio, 2xy cuadrada más 5z cúbica, todo eso elevado al cuadrado. Cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. El cuadrado del primer término, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrada, y cuadrada al cuadrado es y cuarta. Más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2 por 5, primero los coeficientes es 20, luego tenemos xy cuadrada z cúbica más el cuadrado del segundo término, 5 al cuadrado 25 y z cúbica al cuadrado es z sexta. Resultado final, 4x cuadrada y cuarta más 20xy cuadrada z cúbica más 25z sexta. Bien, con eso estamos concluyendo lo que es el cuadrado de un binomio. Continuamos ahora con lo que es el cubo de un binomio. El cubo de un binomio es el producto de tres factores donde cada uno de ellos es el mismo binomio. Su interpretación geométrica es la siguiente. Representa el volumen de un cubo cuyas aristas son A aumentado en B unidades. Vean cómo este cubo se puede representar lo que es el cubo inicial, que es A, y lo estamos aumentando en B unidades las aristas, de tal forma que se crea el cubo de color azul. Entonces, por análisis y descomposición de las figuras, tenemos lo siguiente. Descomponiendo en todos los prismas que se están formando en esta figura, pues tenemos esta expresión, que es equivalente a el cubo del binomio A más B, es decir, el volumen de un cubo de A unidades que está aumentado ahora su arista en B unidades. Esto es igual, descomponiendo esta figura por partes, tenemos la parte de color rojo, pues es un cubo que tiene arista de longitud A, por lo tanto el volumen es A cúbica. Luego vienen las tres figuras que están de color café, si las observamos bien, tiene un lado A, otro lado A y un lado B. Entonces A por A es A cuadrada, por B es A cuadrada B, pero aparece tres veces. Por lo tanto, es 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo. Luego, tenemos estas tres figuras que están de color azul. Si las observamos, tiene el lado B, tiene el lado B y tiene el lado A. Por lo tanto, B por B es B cuadrada y por A es AB cuadrada. Son tres figuras, por lo tanto es 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y finalmente, la figura que está de color verde ahí, pues es un pequeño cubo cuya arista es B, por lo tanto el volumen es B cúbica. De tal forma que entonces el desarrollo del producto notable es el que aparece aquí abajo. A más B elevado al cubo es igual a A cúbica más 3A cuadrada B más 3AB cuadrada más B cúbica. La regla general pues es la siguiente, ¿no? El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. De igual manera, como en el caso anterior, esto es para la interpretación geométrica, sin embargo, esto se puede generalizar si el binomio suma o resta de la siguiente manera. Nuevamente vamos a ver que esta resta que pudiese ver aquí es la suma del inverso aditivo de B, y a partir de ahí, haciendo la sustitución, pues todos los términos que tienen B a potencias impares son los que pudieran cambiar de signo, de tal manera que A más menos B elevado al cubo es igual a A cúbica más menos 3A cuadrada B más 3AB cuadrada más menos B cúbica, donde estos signos, tanto del segundo y del cuarto término, dependen directamente del signo que tenga el binomio que está siendo elevado al cubo. Bien, aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a desarrollar tanto para una suma como para una resta. Tenemos el desarrollo del primero. Es el cubo del primer término más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término. Por lo tanto, elevando el cubo de este primer término, 2 al cubo es 8x al cubo, pues es x cúbica, más 2x elevado al cuadrado es 4x cuadrada, 4 por 3, 12, y 12 por 3 son 36, x cuadrada por y, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, 3y elevado al cuadrado es 9y cuadrada, 9 por 2, 18, y 18 por 3 son 54, x, y aquí es y cuadrada.
más el cubo del segundo término. 3 al cubo es 27 y y al cubo pues es y cúbica. Ahora para la diferencia, el desarrollo es igual. Cubo del primer término. Como dijimos, el segundo y el cuarto término adquieren el signo que tiene el binomio. El triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, menos el cubo del segundo término. Tenemos entonces lo siguiente. El cubo del primer término, 4 al cubo es 64, x cuadrado al cubo, se multiplican las potencias, ley de los exponentes, es x sexta, menos el cuadrado del primer término, 4 por 4 son 16, 16 por 3 son 48, y 48 por 5 son 240. Es negativo, x cuadrada al cuadrado es x cuarta y y cúbica pues es y cúbica nada más, ¿no? Ahora, el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, que multiplica 4 a 100 y que multiplica 3 es 300. X cuadrada y y cúbica elevado al cuadrado se multiplican las potencias y y sexta, menos el cubo del segundo término, 5 al cubo es 125 y y cúbica al cubo se multiplican las potencias, 3 por 3, 9, y novena. Con esto estamos terminando lo que es el cubo de un binomio. Bien, ya vimos lo que es el cubo de un binomio y el cuadrado de un binomio. Vamos a generalizar esto aún más llevando un binomio a la enésima potencia. Para ello, pues tenemos dos formas de llevar a cabo ese desarrollo. Uno es la forma más general que existe, que es mediante el binomio de Newton, y la otra, el triángulo de Pascal. Si bien el desarrollo de las primeras potencias enteras positivas de un binomio es sencillo, tenemos que, por ejemplo, un binomio elevado al cuadrado, pues es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Pero ya para intentar llevar esto a una generalización para una enésima potencia, tenemos que ver qué patrón es el que está siguiendo este desarrollo, ya más desde el punto de vista algebraico que geométrico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para la potencia del primer término, esta comienza la misma potencia a la que está siendo elevado el binomio, y empieza a disminuir de una potencia hasta que el último término de hecho no aparece A. Pero siguiendo esta lógica, esta potencia es 2, esta potencia es 1 y aquí debiese ser la potencia 0. Recuerden que todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1, por lo tanto, pues aquí hay un 1 multiplicando. Podemos asumir que ahí está ese a la 0 para poder tener así una tendencia a la baja de lo que son los exponentes del primer término. El segundo término, si nos posicionamos en el último, tiene la misma potencia la que está haciendo elevado el binomio. Y ahora hacia la izquierda, este va perdiendo potencia. Es potencia 1, esperaríamos que aquí fuese la potencia 0. Nuevamente, si es un número distinto de 0, pues entonces al elevarse a la 0 el resultado es 1 y este a cuadrada, a pesar de que no está escrito aquí, está multiplicado por un 1. De tal manera que nosotros podemos tener lo siguiente, a manera de tener una tendencia más visible. A cuadrada por b a la 0 más 2a a la 1 b a la 1 más a la 0 b cuadrada. Y con esto podemos afirmar que las potencias, en el caso del primer término, comienzan con la misma del binomio, que sería la enésima potencia, y va disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a la potencia 0, y que el segundo término comienza la potencia 0 y va ganando potencias de 1 en 1 hasta llegar a la potencia enésima. Eso sería nada más con respecto a la parte literal. Pero también para el desarrollo de las primeras, lo que sería el binomio al cuadrado, cubo, cuarto y quinta, vamos a trabajar con esta generalización, de tal manera que apreciamos que la potencia de A siempre va disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a la 0, y la potencia de B siempre empieza en 0 y va aumentando de 1 en 1 hasta llegar a la potencia n. Lo mismo ocurre con el binomio elevado a la cuarta y con el binomio elevado a la quinta. Ahora, si hacemos un análisis también de los coeficientes, pues vamos a observar que los primeros términos todos tienen un coeficiente 1, los últimos términos todos tienen un coeficiente 1, los segundos términos tienen 2, 3, 4 y 5 que son correspondientes a la potencia que está siendo elevado, 2, 3, 4 y 5. Y si analizamos los penúltimos también tienen ese mismo comportamiento, 2, 3, 4 y 5. Quizás un poco raro en el binomio elevado al cuadrado porque el término de en medio funciona tanto como el segundo término como el penúltimo. Pero vean que es exactamente el mismo valor.
partir donde quizás la lógica es un poco más difícil de entender es en el binomio a la cuarta y en el binomio a la quinta, que este 6 a lo mejor no pueden determinar con estos números que están aquí porque termina siendo 6 y porque en el caso del binomio elevado a la quinta, estos términos del medio terminan siendo sus coeficientes 10. Ahora, eso lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo video. Otra cosa que podemos observar es que un binomio elevado al cuadrado crea 3 términos, un binomio elevado al cubo crea 4 términos, un binomio elevado a la cuarta crea 5 y un binomio elevado a la quinta crea 6. De tal manera que el elevar un binomio a una enésima potencia siempre crea n más 1 términos. Eso también es algo que hay que observar. Con estas observaciones ya podemos empezar a intentar predecir cómo sería, por ejemplo, a más b elevado a la sexta. Vamos a ver si podemos encontrar el patrón. Lo primero que tenemos aquí es que de lo que ya vimos aquí, sabemos que la potencia de a va a comenzar en 6, va a disminuir de 1 en 1 hasta llegar a la potencia 0. Entonces la potencia de a iría disminuyendo, comenzando en 6, terminando en 0, y siempre la disminución es de 1 en 1. Del mismo modo, sabemos que la potencia de b va a comenzar en 0 y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 6. ¿Qué es eso? Luego, como ya dijimos, el primer término siempre tiene coeficiente 1 y el segundo término siempre tiene el enésimo, su coeficiente es igual a la enésima potencia que se está desarrollando el binomio. Por lo tanto, pues sabemos que en este caso para la sexta potencia, pues sería que el coeficiente primero es 1 y que el segundo término tiene coeficiente 6. Ahora, de la misma manera, para el penúltimo y el último, sabemos que el penúltimo tiene el mismo coeficiente que es la n a la que está siendo elevado, en este caso sería 6, y que el último tiene coeficiente 1. A partir de ahí sabemos que son 7 términos porque son n más 1 términos, de los cuales ya conocemos los coeficientes de 4 y conocemos las partes literales de los 7. Lo que hacen falta son los coeficientes del término que está en la tercera, cuarta y quinta posición. A simple vista, como decía, no es tan evidente quizás ver esos coeficientes restantes o determinar ese patrón, pero si los analizamos un poco más a fondo verán que es muy sencillo. Primero vamos a darle un nombre. Comenzaremos por definir estos coeficientes que acompañan a cada uno de los términos resultantes del desarrollo de un binomio a una potencia n como coeficientes binomiales. Entonces, a partir de aquí, cuando hagamos referencia a coeficientes binomiales, estamos refiriendo a los coeficientes del desarrollo a la enésima potencia, es decir, sin considerar los posibles coeficientes que tengan el primer y el segundo término, solo del desarrollo. Tenemos que estos coeficientes, como aquí se especifica sin considerar las potencias de a y b, es decir, los coeficientes binomiales, se pueden obtener mediante el arreglo triangular de coeficientes denominado triángulo de Pascal, llamado así en honor a Blaise Pascal. El arreglo es el siguiente. Es probable que ustedes ya lo hayan visto anteriormente, este triángulo. Vamos a ver cómo funciona. Se aparten 1, que sería la potencia n igual a 0. Luego tenemos la potencia n igual a 1, que es 1 y 1. Y a partir de n igual a 2 es donde comienza la interpretación que le estamos dando ahorita. Si recuerdan, el desarrollo del binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término más el doble, producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Estos que están aquí son los coeficientes de ese desarrollo. En el binomio al cubo es el cubo del primer término más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cuadrado del segundo término. Si recuerdan, la forma del binomio elevado a la cuarta es la cuarta del primer término más 4 veces el producto del primero al cubo por el segundo, más 6 veces el producto del primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 veces el producto del primero por el segundo al cubo, más el segundo elevado a la cuarta. Para el desarrollo de lo que es el binomio elevado a la quinta, pues tenemos que es la quinta del primer término, más 5 veces el producto del primero a la cuarta por el segundo, más 10 veces el producto del primero a la tercera potencia o al cubo por el cuadrado del segundo, más 10 veces el producto del primero al cuadrado por el segundo al cubo, más 5 veces el producto del primero por el segundo a la cuarta, más la quinta del segundo término. Lo que nos lleva a lo siguiente.
Los coeficientes los podemos obtener a partir de ver el arreglo triangular mismo. Por ejemplo, este 2 que está aquí, pues es la suma de los números que están por encima de él, de tal manera que ese número queda en el medio de esos dos, ¿no? Por ejemplo, 1 más 2 pues es 3, 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6, si nos vamos allá, 1 y 4 es 5, 4 y 6 son 10, 6 y 4 son 10, 4 y 1 son 5, siempre los de los bordes son 1. Si nos vamos a la sexta potencia, pues tendríamos que el primero sería 1, luego 1 más 5 son 6, 5 más 10 son 15, 10 más 10 son 20, 10 más 5 son 15, 5 más 1 son 6 y el último es 1. Con eso estaríamos obteniendo los coeficientes del desarrollo de a más b elevado a la sexta, que es lo que se mencionaba, ¿no? Estos coeficientes son 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1 respectivamente a partir del análisis del triángulo de Pascal. Sustituyendo, pues ya sabemos que A comienza en 6 y que disminuye un grado a la vez por término hasta que llega al grado 0. Y en el cambio el término de B comienza en el grado 0 y va aumentando grado de 1 en 1 hasta llegar al grado 6. Y los coeficientes es 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y este es el producto notable que le corresponde a el desarrollo de un binomio elevado a la sexta. Entonces, como podrán ver, el triángulo de Pascal es bastante sencillo, pero imaginen que quieren hacer el desarrollo de un binomio elevado a la potencia 15 o a la potencia 20, pues se va a volver un poco tedioso lo de tener que hacer el triángulo, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un método efectivo y sencillo cuando los valores de n no son muy grandes. Pero a partir de que los valores ya se vuelvan un poco grandes, pues este método se vuelve muy tedioso. Y en estos casos, pues es mejor recurrir a la definición formal para lo que son los coeficientes binomiales, la cual es la siguiente. Se dice que los coeficientes binomiales que aparecen en el desarrollo de a más b elevado a la enésima potencia son n combinación r para r igual a 0, 1, 2 y hasta así hasta llegar a la potencia n. La notación clásica es n combinación r es de esta forma. Esta es la manera de escribir clásicamente lo que son las combinaciones. Ambas combinaciones se leerían como r en n o elegir r de n. Ahora bien, ya teniendo esta definición formal de lo que son los coeficientes binomiales, aunado que ya sabemos cómo se comportan las potencias del primer y del segundo término, podemos llevar esto a algo más general todavía, que es el denominado teorema del binomio de Newton. Sea a y b distinto de 0, dos números cualesquiera, es decir, que pertenecen a los reales, n pertenece a los naturales y r va a ser un número entero no negativo, tenemos lo siguiente: el desarrollo de a más b elevado a la enésima potencia es igual a la sumatoria de r igual a 0 hasta n de la combinación de n con r, que multiplica a elevado a la n menos r por b a la r, donde esta combinación de n con r pues es definido como n factorial entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Y como nota tenemos que 0 factorial es igual a 1, es algo que tenemos que recordar. Y que n factorial, es decir, cualquier número factorial, es la multiplicación de todos los enteros sucesivos, comenzando en 1 y terminando hasta el valor de n. De tal manera que, por ejemplo, el 3 factorial sería 1 por 2 por 3, y el 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. Desarrollando entonces lo que es la notación sigma, tendríamos que a más b elevado a la n sería n combinación 0 a la n b a la 0 más n combinación 1 a la n menos 1 b a la 1 más n combinación 2 a la n menos 2 b a la 2 más, y así continuamos hasta llegar a n combinación n menos 2 que sería a la 2 b a la n menos 2 más n combinación n-1, que sería a la 1 b a la n-1, más n combinación n, que sería que multiplica a la 0 por b a la n. Si volvemos a nuestro mismo ejemplo del desarrollo del binomio a la sexta, pues solo tenemos que calcular los coeficientes binomiales, ¿no? La parte literal pues ya sabemos cómo va y es correspondiente a lo mismo que viene en el desarrollo del binomio de Newton, ¿no? Porque recuerden que a es a la n menos r, pero el primer r es 0, que sería 6 menos 0 es 6, y b es a la r, que sería 0. Luego es en el r igual a 1, pues tendríamos que es a la 6 menos 1,
que es 5, y b a la 1, y así sucesivamente. Entonces la parte distinta o la parte nueva, lo que ya habíamos visto anteriormente, es la parte de las combinaciones, ¿no? Que para el término 0 sería 6 combinación 0, para el término 1 es 6 combinación 1, para el término 2 es 6 combinación 2, y así sucesivamente hasta que llegamos al 6 combinación 6, ¿no? Que multiplica a la 0, b a la 6. Obteniendo los coeficientes binomiales, vamos a ver más que la interpretación, el desarrollo de lo que es una combinación, ¿no? Sería 6 factorial, que es n factorial, entre r factorial, que multiplica a n menos r factorial. De tal manera que tenemos 6 factorial entre 0 factorial por 6 factorial. 6 factorial entre 6 factorial es igual a 1. Y 1 dividido entre 0 factorial, que también es 1 por definición que vimos anteriormente. Eso se puede demostrar, pero no lo haremos en este curso. Esto es igual a 1. Luego tenemos 6 combinación 1. Esto es igual a 6 factorial entre 1 factorial, que multiplica 6 menos 1 factorial. Esto sería igual a 6 factorial entre 1 factorial por 5 factorial. El 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si vemos esta parte que tenemos entre corchetes y los últimos 5 números del numerador son exactamente iguales, es el mismo producto. Por lo tanto, el cociente de esta parte es igual a 1, y esto se resume a lo que es la división de 6 entre 1, que es 6. De esta misma manera se desarrollan los demás coeficientes binomiales. Obviamente, por cuestiones de tiempo y simplicidad, pues ya vamos a desarrollar el resultado directamente. De hecho, vamos a dar el resultado directamente. Entonces tenemos 6 combinación 2 es 6 factorial entre 2 factorial por 4 factorial, que es igual a 15. 6 combinación 3 es igual a 20. 6 combinación 4 es igual a 15. 6 combinación 5 es igual a 6. Y 6 combinación 6 es igual a 1. Por lo tanto, sustituyendo en lo que es esta forma ya los valores de los coeficientes binomiales, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Es 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Y finalmente, pues los coeficientes elevados a la 0 por lo general no se escriben, ¿no? Entonces simplemente los omitimos, ya que sabemos que todo número distinto de 0 que lo plantea así el teorema, elevado a la 0 es igual a 1. Con eso estaremos concluyendo lo que es el binomio Newton. Y pasamos al último tema, que es el producto de binomios conjugados. Las expresiones que implican la suma y resta de dos números de términos iguales, es decir, la suma y la diferencia de dos términos, se denominan conjugados. Por lo que el producto entre dos binomios conjugados es de la forma a más b por a menos b, y su producto notable es una diferencia de cuadrados, el cuadrado del término que no está cambiando de signo menos el cuadrado del término que sí está cambiando de signo. Y vamos a ver un ejemplo sencillo. Bueno, vamos a ver dos. 4x menos 5y que multiplica a 4x más 5y. Vean cómo el término que no está cambiando de signo es el 4x, que sería el cuadrado de 4x, sería 16x cuadrada, menos el cuadrado del término que sí está cambiando de signo, que sería 5y elevado al cuadrado, 25y cuadrada. El cuadrado del término que no está cambiando de signo, menos el cuadrado del término que sí está cambiando, y tenemos la diferencia cuadrado, 16x cuadrada menos 25y cuadrada. Para el segundo, pues también tenemos que son binomios conjugados, por lo tanto es el cuadrado del término que no está cambiando su signo, menos el cuadrado del término que sí está cambiando el signo. 3 al cuadrado es 9, m al cuadrado es m cuadrada, n cuadrada elevado al cuadrado es n cuarta, y 7 al cuadrado es 49, y p cúbica elevado al cuadrado se multiplican las potencias y es p sexta. Con esto estaríamos terminando lo que son los productos notables. En el próximo video vamos a ver el proceso inverso, que es el proceso de factorización. Por lo tanto, dejamos esto hasta aquí y continuamos en una próxima sesión para ver esa factorización. Hasta la próxima.